¿Gozo duradero o alegría pasajera? ¿Qué será? ¿Gozo verdadero o alegría pasajera? Vamos a ver, vamos a transitarlo hoy. Qué bueno es nuestro Dios. Fíjese, como le dijimos, el gozo es una característica del Espíritu Santo. A diferencia de lo que de pronto usted puede tener en mente, o la mayoría pueda tener en mente, que casi siempre hay mucha confusión en este sentido. Hoy las personas comparan gozo con aquello que le da placer a su naturaleza humana, ¿qué le digo yo? Con lo práctico que pueda existir en lo cotidiano de la vida. Y aunque cuando uno lee el significado de gozo, si se quiere, se puede colocar como en el diccionario sinónimo de alegría o de placer, el gozo que realmente nos habla la Escritura es un gozo que no depende de la circunstancia, es decir, que no depende de lo que usted pueda estar experimentando en el día a día. Es un gozo que no es pasajero, sino por el contrario, es un gozo que es duradero, permanente y eterno. Así que yo quiero que usted diga, el gozo que quiero yo es el gozo que Dios me da. Es un gozo duradero y no depende de la circunstancia. Y es ahí donde dije, estamos de pronto preparados para ese gozo verdadero. ¿Por qué razón? Porque a lo mejor usted puede estar atravesando por un momento difícil, un momento de adversidad, que no sea lo que esté describiendo esta palabra de gozo. Pero es allí donde va a poder diferenciar si realmente usted de pronto ha anhelado algo temporal, un poquito de alegría temporal, o desea el gozo que va por encima de cualquier adversidad, por encima de cualquier circunstancia. Una alegría pasajera es sencillo conseguirlo. Usted puede agarrar y distraerse un poco. Algunas personas lo pueden sustituir de muchas formas, porque somos fáciles para sustituir las cosas de Dios. Yo siempre lo he dicho que en el tema de la religión, Dios no habla de religión. La Biblia no es un libro religioso, no enseña religión. A mí no me gusta la religión. No, ni siquiera me presento como un representante de ninguna religión, porque la religión es el sustituto del ser humano por intentar acercarse a Dios. La religión viene a inventar o viene a ser creada para que nosotros como seres humanos condicionemos lo que nos gusta con lo que pretendemos que Dios acepta. Y por eso es que usted ha observado que hoy en día hay tantas religiones. Porque cada quien procura acercarse a lo que, yo creo. Pero no se trata, si queremos acercarnos al Dios verdadero, al Dios que nos enseña la palabra, al Dios que se revela en las Escrituras, de lo que yo creo, sino de lo que Él cree, de lo que ese Dios realmente ha planeado para nosotros. Y cuando nos ocupamos, cuando pensamos, ¿qué será lo que Dios quiere? Ahí toda religión pierde argumento y nos vamos a su palabra maravillosa, que es donde está plasmada su voluntad. Lo mismo sucede con este tema del gozo, de la alegría. Podemos buscar cualquier sustituto que pueda brindarle algo de placer. Puede ser cualquier cosa, no necesariamente tienen que ser vicios, porque a lo mejor cuando hablamos de sustitutos, lo más común en una iglesia a lo mejor es hablar sobre los excesos en la parte de los vicios, en la parte de algunas cosas que nos pueden desenfocarnos, pero hay otros hoy en día que no tienen que ver ni con licor, ni con sexo, ni con otras cosas. Hay otras cosas que de pronto segregan a tu cerebro una cantidad de dopamina y tú te encierras allí o eso te cautiva y tú consideras que es lo único que a lo mejor te trae algo de tranquilidad, y a eso puede que le llames, oye, eso es lo que me brinda un poco de alegría y no lo quiero soltar. Algunas personas pueden de pronto llamarlo redes sociales.
Y ahí se sumergen en las redes sociales. Y no estoy diciendo que las redes sociales son malas, porque nosotros transitamos en las redes sociales. Tengo cuentas en diferentes redes sociales. Y si usted no la ha seguido, usted está pecando. No, mentira. Pero el caso es cuando nos sumergimos y consideramos que ese poquito de pronto de dopamina que es adquirida o que es impulsada por el tiempo que dedico a averiguarle la vida a los demás, o que de pronto agarro y me levanto y lo primero que hago es, por inercia, tomar el teléfono y empezar a revisar, o estoy a lo mejor haciendo algo importante, así se voy a ir a cocinar, y antes de empezar a cocinar empiezo, voy a ver, y después, ¿qué era lo que iba a cocinar? Cosas que a veces sorprenden de esa manera, pero pueden ser muchas otras. Hay gente que también disfrazan el gozo de Dios con estar en una iglesia. Y está diciendo el pastor. ¿Por qué razón? Porque el hecho de que alguien esté aquí no significa que realmente tenga el gozo. Hay gente que está aquí, hablo aquí en términos generales, puede ser en cualquier congregación, y puede estar amargado. Y puede estar frustrado. No porque esté aquí tiene gozo. Porque no se trata ni siquiera de dónde estás. Se trata cómo estás en el lugar donde estás. Y eso es muy importante. Hay gente que sirve en una iglesia en automático. En modo automático. Y se ve. Usted ve de pronto, puede ver a lo mejor a un pastor y habla bonito y que elocuente. Oye, pero qué tremendo. Y su corazón puede estar vacío. Por completo. Su mente puede estar aturdida por muchas cosas. Y a lo mejor lo que ese servidor pudiese estar experimentando de tranquilidad o alegría, y dice, ay no, es que yo alegría siento es en la iglesia. Ahí es una alarma. Te dirá, oye, pero hey, pastor, pero entonces, yo vi la encuesta que usted pasó temprano, que preguntaba a ver quién asistía y quién no. Y ahora me está saliendo con eso. Es que yo no quiero, o mejor dicho, quiero explicar que lo que produce gozo no se trata de las cuatro paredes. Lo que produce gozo va a depender, el gozo que produce el Espíritu Santo va a depender de la comunión, de la intimidad que usted realmente tenga con Dios. No de qué título tenga usted, el nombre de la religión que quiera ocupar. Ay, Dios mío. Entonces, resulta que otro puede ser hasta el trabajo. Porque a lo mejor en la casa, yo se lo digo muchas veces en la parte matrimonial, pastor, hoy cualquiera, mi esposo, mi esposa o mis hijos, no quieren estar nunca en la casa. Si acaso un ratico y cuando se aparecen, no hablan con nadie, se meten o en el televisor, en el teléfono, en la computadora o en otra cosa y no quieren estar. Pero cuando están en casa, ahí lo que hay es un campo de conflicto y una guerra y una obstinación. Y cuando están afuera, en el trabajo, ahí de pronto le están diciendo, tú si eres chévere, tú si eres, oye, qué alegría es estar contigo. ¿Dónde va a querer estar la persona? ¿Afuera o adentro? ¿A dónde? Afuera. Y entonces la persona trata de ocupar su mayor tiempo en esa área en donde puede sentir algo de alegría o de placer. ¿Sí me sigue? Amén. Y de pronto, como es religioso, porque viene, hace una que otra cosa, lee la Biblia cuando la encuentra en el camino. Y entonces dice, no, pero yo estoy bien. Pero cuando viene un momento fuerte de adversidad, ese bien se borra. Y a veces es difícil detectarlo, especialmente, lo he dicho ya bastante, aquí en Oriente, como lo he dicho una y otra vez, lo voy a decir hasta que derribe todo eso. Como es fácil aquí pasar la página y pasar la página y pasar la página, lo dije hace 2 o 3 semanas atrás, que de pronto se enciende en un conflicto familiar ese problemón, y no ha pasado media hora cuando ya están hablando de lo más tranquilo. Ay.
Dirán, no, es que nosotros pasamos la página y el problema está ahí, está ahí, está ahí, o se están lanzando puntas a cada rato y una intriga, pero están hablando de lo más tranquilo como si no pasa nada. Y como pensamos que hemos pasado la página, eso es superarlo, eso es solucionarlo, entonces decimos, ¿estamos bien? Además, yo voy para la iglesia, no importa que en el camino te haya insultado 1000 veces, pero estoy aquí, gloria a Dios, aleluya. Algunos en este momento están diciendo, ve, no teníamos que venir. Porque no, menos mal que vino. Eso indica que usted es masoquista, palo allá y palo aquí. No, mentira. Ojo, estar, como le dice, aquí, una persona puede estar aquí, puede tener la cabeza en otro lugar. Porque está en automático. Tóquele el botón y apáguele el automático a alguien ahí de confianza, por favor. Para que se dé cuenta que está en la iglesia. Muy bien. Ahora, espero que le haya apagado el automático. Algunos no quieren apagar el automático porque cuando le apagan el automático el avión se va. Entonces, es sencillo sustituirlo. ¿Con qué cosas usted a veces sustituye el gozo de Dios? Eso lo sabe usted. Pero le estoy diciendo que hay, oye, si usted ve que de pronto todo está saliendo mal, y lo único que a usted le está saliendo bien es reparar el bombillo, usted se va a tirar 3 días reparando el bombillo. Porque es lo único que le está causando placer entre tantas loqueras. ¿Me sigue? El trabajo de un día lo termina convirtiendo en una semana. Porque no quiere que se acabe. No, es que todavía tengo que estar afuera. Y eso, vuelvo a plantearlo, es una zona muy peligrosa. Porque la palabra nos enseña que, y es lo que estuvimos hablando en todos estos meses, que lo que produce el Espíritu es amor y le sigue gozo. Diga conmigo, lo que produce el Espíritu, la versión tradicional dice el fruto del Espíritu, pero originalmente dice lo que produce el Espíritu es amor, luego gozo, y luego el mes que viene se lo enseño. Gozo. Y hoy, mire, a veces nuestra mente, yo lo digo por mí, cuando andaba sin Cristo, y todavía unos días después, unos años después, nos toca desbloquear tanta basura que en la mente tenemos, que cuando hoy en día alguien que está desconectado y no tiene esa comunión con Dios, oye la palabra gozo, sexo, gozo, y bueno, hago otras listas de cosas para no decir nada. Porque la intención no es que usted se sienta aquí atacado, sino que si va a anhelar el gozo de Dios, entienda de qué se trata. Y si no lo tiene, que hoy lo anhele tan profundo que usted salga con ese gozo que, repito, es duradero y no depende de las circunstancias. Y no depende de la circunstancia. Otra cosa puede ser también, en este caso, lo material. En mi caso, hubo un momento difícil, que esto yo lo testifico en otro mensaje que hablo sobre los niveles de crecimiento económico, pero voy a tomar un poco de eso. Hubo un momento económico bastante rudo y entonces, oye, yo estaba en la iglesia, estaba copastoreando, servíamos, diezmábamos, ofrendábamos, teníamos un negocio y todas esas cosas y las cosas no estaban como andaban. Y yo le decía al Señor, pero ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y Dios, como siempre habla, como a Él se le antoja de muchas formas, vino una persona, tenía tiempo que no lo veía, creyente también, eso fue allá en Valencia, y entonces se acercó y me dijo, ¿sabes qué? Teníamos confianza, me dice, ¿sabes qué, Carlos? Acabo de tener una confrontación de parte de Dios en mi vida. Dios me hizo entender que estaba deprimido porque no tenía dinero, porque no me estaban saliendo las cosas como quería. Y Dios me dijo,
quiere decir que si tú tienes dinero, tienes gozo, y si no tienes dinero, lo perdiste. Entonces tu gozo depende del dinero. Y él me decía, así Dios habló a mi vida. Y en ese momento, imagínense yo, me quebranté, me enmudecí, porque a través de la experiencia de esa persona, Dios me estaba hablando. Estaba metido en la iglesia, le servía, tenía años en la iglesia, estaba haciendo de todo, pero el gozo que tenía no dependía de Dios, dependía de lo bien que me fuera. Y cuando el gozo depende de lo bien que le va, ese gozo no es el del Espíritu Santo. Y ese Dios termina siendo para nosotros el Dios dinero. Y por eso le dije, la iglesia en su mayoría está en el mejor momento para poder volver al gozo de Dios. Porque ciertamente están pasando cosas fuertes en sus hogares, en sus vidas. ¿Y qué del gozo de Dios? Eso pareciera una promesa lejana, algo que apareció allí en la Escritura, que bueno, no sé, de pronto el que lo escribió, en este sentido, a quien Dios usó, que fue Pablo, cuando lo escribió, a lo mejor se había pasado de vino. Y por eso era que estaba allí hablando de gozo. Pero la mayoría de estas cartas que Pablo escribió, las escribió en la cárcel. En la cárcel. Y eso es una locura. Eso no tiene ni pie ni cabeza. Fíjese que en el Salmo 16, verso 11, Salmo 16, verso 11, dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Diga conmigo, en la presencia de Dios hay gozo. ¿Qué podemos encontrar en la presencia de Dios? ¿Qué podemos encontrar en la presencia de Dios? Y quiero que escriba algo. Si usted está escribiendo, escriba esto. Fuimos diseñados por Dios para amar y para ser amados, para tener una vida plena y abundante, llena de gozo. Es más, repita después de mí. Fuimos diseñados por Dios. Otra vez. Fuimos diseñados por Dios para amar y ser amados, para tener una vida plena y abundante, llena de gozo. Llena de gozo. Otra vez. Llena de gozo. Llena de gozo. Porque si el Espíritu produce esas cosas y Dios ha depositado su Espíritu en nosotros, es porque el principal interesado en que usted tenga gozo es Dios. Diga conmigo, el principal interesado en que yo tenga gozo es Dios. Si hay alguien de confianza, por favor, dígale, el principal interesado en que tú tengas gozo es Dios. Dígale, Dios quiere que te goce. Ahora póngale cara de gozo. ¿Cómo será eso? Así que por favor, cuidémonos de caer en el engaño, en ese terrible engaño. Porque cuando usted se separa de lo que realmente le produce un gozo verdadero, es donde comenzamos a crear todos los sustitutos y empezamos a buscar qué nos produce gozo. No es que es que en aquel lugar es donde yo voy a tener gozo. Aquí no. Es que, ¿qué le digo yo? Con aquella persona es que yo voy a tener gozo, con esta no. No, es que, y pensamos que son las cosas o los lugares los que nos llenan de gozo. Si usted está amargado y usted cree que es otro el que le va a dar gozo, usted lo que va a hacer es amargar al otro. O a la otra. O a los otros. Dígale a alguien, necesitas gozo. Muy bien. Fíjese, voy a tocar un aspecto aquí del gozo, donde inicia, en el creyente. En el creyente, el gozo inicia en la salvación. ¿En dónde inicia el gozo? Salmo 21, verso 1.
Se lee, Señor, el rey se alegra por tu poder. Grande es su gozo por tu salvación. ¿Cómo podemos diferenciar si hay un avance espiritual en nuestras vidas? ¿Cómo podemos ver? Vea, mucha gente se acuerda el día hasta la hora que aceptó a Cristo, porque ese fue el día que marcó su vida para siempre. Ese fue el día que hubo un clic en su vida y descubrió que hay alguien que le ama más que cualquier ser que pueda existir. Descubrió que a pesar del momento que seguía allí viviendo, brotó un gozo sobrenatural que le producía paz a pesar de que el momento era igual de difícil. Pero hay otros que no. Yo en mi caso, el día exacto no me acuerdo porque ni lo anoté. La temporada sí. Sé que fue de noche. Le recuerdo la cara al predicador, aunque yo estaba a 100 metros de distancia, porque fue una campaña demasiado grande que había en aquella época, que se hacían campañas masivas multitudinarias en esa temporada, y yo estaba como a 100 metros de distancia y sin embargo lo veía. Me recuerdo el tema por completo, de qué se trataba. ¿Por qué? Porque hablaba de cambio y yo quería un cambio, y él hablaba de cómo su vida cambió, de cómo Dios transformó la vida de Pablo, y yo decía, si así como esas personas cambiaron, yo también quiero ese cambio. Y por otras escenas que pasaron también en esa noche, porque era ya de noche, por lo que pasó antes de yo llegar allá, porque estaba trabajando de buhonero en una de las avenidas de Valencia para pagar mis estudios, y estaba ahí universitario, entonces estaba trabajando de buhonero, guardé todo, guardé las tablas, guardé los sacos, y me estaban esperando unos amigos, ya habían cuadrado con qué chicas íbamos a ir, ya había ron, ya había aguardiente, había whisky en primera escala, después ron, después uno va degradando hasta que bueno. Pero todo estaba preparado para todas las temporadas. Y en ese momento yo estoy guardando y me están diciendo, acuérdate, no te vayas a quedar, acuérdate. Y yo agarré, sí, tranquilo. Me hice el loco, me desvié por otro lado, porque me gritaba y la invitación que me habían hecho, me invitaba la invitación y yo decía, Señor, quiero un cambio. Entonces me decían, el cambio. Y entonces estaban las chicas, el whisky, el cambio. Y yo tenía todas esas opciones, por decirlo así, pero yo quería un cambio. Así que estaba el gozo pasajero o el gozo eterno. En ese momento yo no entendía nada de eso. No recuerdo el día exacto, repito, no lo anoté, pero recuerdo todas las circunstancias. Recuerdo que llegué allá tipo Misión Imposible, agarré y me fui por otro lado escondido para que la gente no viera dónde me estaba montando. Allá le llamamos en este caso camioneta de pasajeros. La camioneta de pasajeros esperé que se fuera 2 cuadras más allá, me bajé 2 cuadras más allá y me fui por la otra calle y reventé por allá 100 metros después de la tarima para que la gente no me fuera a pillar donde estaba llegando. Todo eso pasó para que ese día sucediera el día en que yo le dije a Dios, hoy quiero un cambio. Ahora, también recuerdo que ese día la gente estaba tirada en el suelo, estaban llorando, quebrantadas, y yo, como mucho tiempo en la calle, y bueno, a mí no me gustaba que me cayeran a charla, tampoco me gusta todavía, pero ahora me meto el dedo en la boca a veces para que no haya problema. Entonces, bueno, sencillamente yo agarré y vi la gente tirada, y yo como la mayoría, yo no me voy a caer. Y no, así mismo, yo agarré, me puse así, me cuadré. En serio, yo me cuadré. Y bueno, ahí me dijeron, acepta a Cristo, yo acepté a Cristo, y todo chévere. Cuando salimos, me dijeron, pase por aquí atrás. Y cuando así, de pronto, como, pase por ahí, y yo, pero era más grande, era por otro lado. Y entonces me dijeron, su número. Yo di un número falso, así que por eso es que a veces aquí dan números falsos. De pronto lo que uno siembra cosecha.
¿verdad? Y yo di un número falso y di mi segundo nombre, mi segundo apellido. Y dije, no, así es, no sé para qué me van a llamar. Bueno, así pasó. Todo eso recuerdo. Y cuando salgo ya estoy solo entonces le dije a Dios, no sentí nada, no me caí. Pero te dije hoy que sí. Y desde ese día hasta hoy le estoy sirviendo. No por lo que sentí, por lo que decidí. Eso me trajo problemas también. ¿Por qué? Porque pasó el tiempo. Cuando hablo del tiempo, 6 meses, que fue donde empecé a congregarme, porque yo decía que no era necesario. Luego pasó 1 año y medio después, ya había bautizado. Y la gente hablaba del bautismo, porque antes para bautizarse había que pasar 1 año y hacer un estudio teológico profundo para bautizarse. Y entonces cuando ya llegó el momento del bautizo, la gente, uno me decía, no te bautices que esto y lo otro. Y otro me decía, no bautices, eso es algo bello, eso es hermoso. Y eso era menos. Y yo que anhelaba el bautizo, y cuando me fui a bautizar, y bueno, nos fuimos a un sitio retirado, había que bautizarse en un río, porque bautizarse en otro lugar era pecado. O si usted se bautizaba en otro lugar, bueno, eso era horrible. Me fui a un río y nos fuimos allí para que el agua se llevara los pecados. Yo creo que a mí me tenían que meter en el Orinoco, porque no sé. Bueno, lo cierto fue que en esa ocasión yo quería sentir algo. También yo dije, no sentí cuando acepté a Cristo, aquí yo lo tengo que sentir. Aquí tengo que sentirlo. Y cuando me fui a bautizar, el agua helada. Y salí y no sentí nada. Ya me estaba preocupando. Tenía 1 año y medio de aceptado a Cristo. Y no sentía nada. Y en la iglesia la gente lloraba, y la gente se quebrantaba, y la gente hacía, y la gente se deleitaba, y otros se llenaban del Espíritu Santo, y yo no sentía nada. Y aquí entonces luego dice, lo que produce el Espíritu es amor, gozo y paz y todo eso. Y yo decía, Dios mío, estoy siendo falso. Uno se siente así. Usted de pronto no, porque yo sigo diciendo que algo que a mí me frustró mucho era gente que aceptaba a Cristo y enseguida sentían ese gozo y esa paz. Y yo tenía 1 año y medio y no sentía nada. Eso es frustrante. Eso es frustrante. Ahora, en ese momento siempre vienen pensamientos de ¿qué hago? ¿Qué hago? Es obvio y entendí que el problema no era Dios. El problema era yo. Porque tenía muchas corazas, muchas fortalezas, muchas capas que no quería quitar. Había muchas cosas en mí que no quería quitar. Y el Espíritu Santo no va a agarrar y te va a inyectar así. Métete gozo, que tú eres un amargado, métete. No. Así no trabaja el Espíritu Santo. Ay, voy a la iglesia a ver si se me quita esto. No, el brujo queda por allá. No es que venga a la iglesia a ver si se le quita esto. Porque no es la iglesia. Es el Espíritu Santo. ¿Me sigue? Es el Espíritu Santo. Voy a ir a aquel pastor para que ore por mí, para que se me quite esto. No es el pastor. Yo puedo orar. Se le puede quitar. En lo que usted salga y llegue a su casa se le vuelve. Si usted no entiende que es el Espíritu Santo. Usted puede recibir la sanidad aquí y puede que tenga un riñón obstruido. Y aquí hemos visto milagros de todo tipo. Y Dios le pone otro riñón. Y usted sigue dañándose con su alimentación. Vuelve a lo mismo. ¿Me sigue? Amén. Muy bien. Entonces digo todo esto porque la salvación produce gozo. Y si usted aceptó a Cristo y se siente tan igual o peor que antes, en mi caso, siendo yo un poquito consciente, todavía usando algo del cerebro que Dios me había dado, yo pude sumar. Oye, si estoy en esto y la gente estando y no estando, parece que es lo mismo. Entonces, o esto es mentira, o realmente me metí en una secta loca,
¿O el problema soy yo? Yo lo pensé así. Ya le dije hace rato que no me gusta que me caigan a charla, y menos me voy a quedar a charla yo mismo. Y si usted me ve así es porque hasta yo mismo me hablo así. Entonces, hubo esa lucha con Dios. Y comencé a ver que en la Biblia habían personas que también habían experimentado esta clase de frustraciones, aún teniendo una relación con Dios. Y también porque a veces confundimos que porque la Biblia habla que tenemos gozo, no podemos como hijos de Dios entristecernos o pasar momentos difíciles. Usted puede pasar momentos difíciles, pero cuando el gozo de Dios está allí presente, aún en medio de ese momento, algo va a brotar que no le va a dejar caer en depresión, en ansiedad, en ideas locas. A veces uno oye a las personas y se les ocurren unas ideas locas, como lo que dije anteriormente, no, que no es aquí, no, que no es con esto, que no es con ella, que no es. El gozo lo estás buscando por fuera y el Espíritu Santo que Dios te dio está dentro. Y si no estás experimentando lo que el Espíritu Santo produce, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, el problema no está afuera, está dentro. Y eso fue lo que yo comprendí y empecé a hacer ajuste porque anhelaba eso. ¿Me sigue? Amén. Porque si está allí, es para mí. Diga conmigo, si está en la Biblia, es para mí. Otra vez diga, si está en la Biblia, es para mí. Muy bien. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 6. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 6. Pablo le habla a un grupo de creyentes que estaban pasando momentos difíciles y dice, ustedes recibieron la palabra con gozo del Espíritu Santo, aún en medio de mucho sufrimiento, y llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor. Y entendí que el sufrimiento en el creyente no tiene nada que ver con si usted siente o no siente gozo. Porque en medio de ese proceso, cuando usted tiene comunión con Dios y cuando usted aprende en la palabra, usted comprende de que esto no se trata de hechicerías, de brujerías, de que usted venga a agarrar y se le da una pastillita a ver si se le calma. No, de que hay algo que tiene que ver más profundo, verdadero, en donde usted agarra y repito, en medio de la adversidad, usted dice, como publicamos un versículo en estos días en el grupo, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que al final se levantará del polvo, me dará la victoria, yo sé que en medio de esto voy a ver la gloria de Dios. Diga conmigo, yo sé que voy a ver la gloria de Dios en medio de esto. Ahora, eso en términos de circunstancias, pero el pecado es una de las primeras cosas, o por no decir lo primero que nos hace quitar el gozo. David, el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios según la Biblia, agarró y hizo algo terrible. Ya lo hemos contado en otra ocasión y cuantas veces sea necesaria. El hombre agarró, teniendo otras esposas, mandó, en ese momento los reyes iban con su ejército a pelear las batallas. Él decidió quedarse, él dijo, nah, ya me va a quedar, ¿para qué? Aquí tenemos bastantes soldados y bastantes generales, vayan ustedes. En eso que se quedó por ahí ocioso, tenga cuidado en esos tiempos de ocio que está haciendo. O se quedó por ahí ocioso, estaba por allí en la azotea del palacio y vio ahí a la distancia una mujer muy hermosa que se estaba bañando. ¿Qué hacía ahí bañándose a plena vista? Bueno, lo cierto es que estaba ahí bañándose. El rey la vio y le dijo a su sirviente, ¿quién es ella? Tráiganmela. Yo solamente quiero conocerle, hablar con ella. Se ve que está sola. Yo estoy solito aquí porque los soldados se fueron. Solo quiero conversar, hablarles de Dios, del Espíritu. Le voy a cantar unos salmos. ¿Sabe que David componía salmos, verdad? Entonces voy a cantarle unos salmos. De pronto tiene buena voz. Entonces, bueno, llegó, chévere, su primera comidita y ahí bueno, acercó a la candela y se quemaron. Y bueno, después le dijo la mujer, le mandó allí un mensajito, ¿verdad? Le mandó allí un WhatsApp y le colocó y le dijo... al rey, ¿verdad? El hijo al rey ungido de Jehová.
al del corazón de Dios, le dijo, mire, quedé embarazada. Así de sencillo. Ajá, pero es mío. Hey, ¿quién más? Si el mío está en la guerra. Porque la mujer estaba casada y el esposo estaba en la guerra. Entonces, bueno, él agarró, planificó, para hacer la historia corta, donde quiero llegar, buscó la manera, trajo al esposo de la guerra, trató de que se acostara con ella para achacarle el muchacho al marido, y no hubo manera. El marido decía, no, ¿cómo yo voy a estar en esa onda si estamos todos en guerra? Bueno, a resumir la historia, el rey dijo, este tipo no va a caer en la trampa, vamos a mandarlo a la primera fila. Le mandó al al general, mételo ahí, en la primera fila. Dice, pero es que lo pueden matar. Firma David, ungido de Jehová. Y lo llevaron ahí, la primera fila, y listo, lo mataron. La mujer tuvo su duelo y después dijo David, véngase para acá, yo la consuelo. Se casaron y listo. Imagínense, David componía salmos, David hizo renovaciones en todo el reino. Y bueno, eso fue tremenda la forma en cómo David es presentado. De hecho, es un héroe de la fe, pero tuvo ese, entre otros, tuvo eso. Y resulta que se considera entre los estudiosos de la Biblia que pasó un año que David no iba al templo, no compuso salmos, se sentía vacío, se sentía seco. ¿Por qué se cree eso también? Entre otras cosas, porque llega un profeta que lo confronta, y cuando el profeta lo confronta y él entiende y tiene conciencia de que sí, de que pecó profundamente, él escribe un salmo donde expresa su arrepentimiento, y es el Salmo 51. No lo voy a leer completo, pero en ese salmo, en el versículo 12, David habla de una consecuencia que se produce por causa del pecado. Y esa consecuencia está en el verso 12, que dice, Salmo 51, verso 12, devuélveme el gozo de tu salvación, dame un espíritu dispuesto a obedecerte. En otra versión dice, y espíritu noble me sustente. ¿Qué hizo en este caso que David expresara esto? El pecado lo había secado. Tenía un pecado oculto. Mire, usted puede ocultarse, usted puede aquí, yo puedo predicar, puede tocar mi hija, puede cantar los muchachos, pueden tocar la guitarra, pueden estar sirviendo, pero lo que hay en el corazón suyo, eso lo sabe Dios. Usted puede ver de pronto muy ungido aquí a lo mejor los servidores, pero lo que hay en el corazón, eso lo sabe Dios. Y de ahí no te vas a escapar. Y lo vas a entender por un lado o por el otro. Así de sencillo. David se le notó, algo pasaba, no era el mismo. El rey anterior había cometido pecados, pero no tan horribles como este. El rey anterior lo confronta a un profeta, y el rey anterior le dice al profeta, sí, he pecado, pero por favor no te vayas, quédate comiendo conmigo para que los generales no vayan a opinar mal de mí. ¿Qué le importaba? La apariencia. David, porque le habían dicho al rey anterior, Saúl, perdiste el reino. David conocía la historia. Cuando el profeta lo confronta, ¿usted cree que David pidió reino? ¿Pidió que el profeta cenara con él en algún lugar? ¿Pidió que por favor no se lo dijeran a nadie? David no le importó nada, porque había experimentado un verdadero arrepentimiento. No le importó, pudo haberle pedido reino, a Dios, no me quites el reino, no me quites a mis hijos, no me quites. No, David pensó en una sola cosa: he perdido el gozo de la salvación, yo no quiero sentirme así tan seco, vuélveme el gozo de tu salvación. No se trata solo de estar en una iglesia. Dios quiere que sientas gozo. Es la diferencia entre un religioso y un hijo de Dios. El religioso y el hijo de Dios pasan por los mismos problemas. El religioso no siente gozo. El hijo de Dios tiene el Espíritu Santo dentro, que lo levanta y le dice, vamos a salir de esto.
vamos a salir de esto. David sabía que a pesar de, mire, había atravesado muchas adversidades. ¿Qué lo mantuvo firme? El gozo del Señor. Era lo que lo mantenía firme. El gozo del Señor. Él sabía, había un profeta llamado Nehemías que escribió estas palabras en el capítulo 8, en el verso 10 de su libro. Nehemías 8:10. Dice, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. David decía y entendía que ese gozo que produce el Señor es lo que lo mantenía fuerte, es lo que lo mantenía firme. No era el dinero, no era el reino. Estaba hablando de un tipo que era rico y podía perder todo el reino por causa de ese pecado. David dijo, me importa un comino, los reales, lo que sea el reino. No quiero perder lo único que me ha mantenido vivo en verdad, y es el gozo de la salvación. Hay una iglesia, rapidito lo voy a mencionar, está en Apocalipsis, donde Jesús la confronta y le dice, has perdido tu primer amor. Caíste en automático. Caíste en automático. Por eso es que se puede ver cualquiera que a lo mejor tenía tiempo sirviendo, pastoreando, con iglesias pequeñas, con iglesias grandes, pero entran en modo automático, en pura apariencia, y han perdido el gozo. Esto podemos hacer cualquier cantidad de actividades aquí. ¿Para qué? Para que se llene la gente y se llene la gente. Eso sería solo entretenimiento. Aquí hacemos actividades. El caso es que uno trata de brindar un servicio de excelencia. Es bonito cada vez que hacemos detalles. Si esto es celebración cada domingo, bueno, vamos a hacerlo lo mejor que podamos para nuestro Dios. Claro que sí. Pero eso no debe ser la base. Debe ser que cada persona que llegue se encuentre con Jesús, reciba el Espíritu Santo y pueda decir, desde que Cristo vino a mi vida ha sido cambiada, transformada. Eso es lo que anhelamos. Eso es lo que anhelamos, porque es muy triste para nosotros, se lo digo de verdad, es muy triste que de pronto usted venga años en las mismas. Uno siente que algo está haciendo mal. Pero cuando recuerdo mi caso, en la medida en que usted se abra, encontrará la victoria. Fíjese lo siguiente. Hay un texto que quiero que se grabe antes de ir al último que vamos a leer para cerrar. Hay un texto que está en Salmo 118, verso 24. Y dice, este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en él. Antes de usted agarrar, despertarse y revisar su teléfono, agarre y abre sus ojos y diga, este día lo hizo el Señor. Me voy a gozar y me voy a alegrar en él. Diga conmigo, este día lo hizo Dios. ¿Qué va a hacer usted? Decida, determínelo. Determínelo. No estoy diciendo que tenemos que estar siempre con una sonrisa de oreja a oreja. No estoy hablando de eso. Porque hay tristezas. Como yo le digo a las personas, ¿tienes ganas de llorar? Sí, llora. No lo disimules. Porque en medio de ese llanto, el Espíritu Santo va a fluir y va a recordarte que hay un gozo que ya está en ti. Pero es que usted no entiende, pastor, lo que yo perdí. Pero ¿perdiste a Dios? No, pastor, me mantengo firme y fiel a Dios. No has perdido nada. No has perdido nada. Es que no entiende, pastor, el proceso que yo estoy viviendo en este momento. Es un proceso. Entonces es Dios el que te tiene allí y te va a llevar a producir algo glorioso en tu vida. Algo glorioso en tu vida va a producir. ¿Qué quiere el enemigo? ¿Qué quiere el enemigo? Vernos amargados. No, yo tengo a Cristo en el corazón y solamente hablamos de puras loqueras, hablamos de todo lo malo, hablamos de puras necedades. No tenemos ninguna noticia positiva que asomar. Hay gente que primero ve las noticias malas que puedan haber para el día antes de ver una noticia como esta, por lo menos del Salmo 118, 24, de decir, wow, qué buena noticia, Dios me dio este día. La decisión mía va a ser gozarme y alegrarme en él. Diga conmigo, esa es mi decisión.
Y ha pasado que usted dice, decido gozarme y alegrarme en él, y cuando atraviesa la puerta del cuarto, ¡bum!, el bombardeo, las peleas. Eso es verdad. Y usted de pronto, a mí me pasó, llora y dice, Dios mío, acabo de decir que me voy a gozar y alegrar en él. ¿Cómo es esto? Vuélvalo a repetir. Me voy a gozar. Me voy a alegrar. Déjeme decirle esto. A lo mejor por causa del tiempo, de los problemas, de la falta de recursos, de problemas con otras personas. Okay, no sé por qué la gente considera que el tener recursos es sinónimo de felicidad. Si conozco tanta gente que tiene recursos y viven afligidos, viven igual amargados y frustrados. Esto no se trata de dinero. No se trata ni siquiera. Es como alguien decía, me quiero casar para ser feliz. Yo le dije, tú estás loco. Toda persona que depende de otro para ser feliz está mal. Los solteros, levanten su mano, por favor. Diga conmigo, no me voy a casar antes de ser feliz primero. Y tampoco me voy a casar con alguien que no sea feliz. Diga otra vez, no me voy a casar hasta que no sea feliz primero. Y tampoco me voy a casar con alguien que no sea feliz. ¿Me sigue? Si usted no es feliz y se va a casar con alguien que sí es feliz, usted le va a amargar la vida. Es que me casé con él para ser feliz. Él era una persona tan feliz y ya no lo es. Te casó contigo. Por favor. No es que él es mi felicidad. Te vas a estrellar. Porque, ahora, si tú no tienes a Cristo en tu corazón, tranquilo, eso no aplica a ti. Si tienes a Cristo en tu corazón, Dios va a decir, ¿cómo? Dios bendíceme, quiero casarme con ella porque ella es mi felicidad. ¿Y quieres que yo te bendiga? Señor, bendíceme, que yo sé que si se me da este negocio, eso me va a hacer feliz. ¿En serio quieres que yo haga eso? ¿En serio quieres que haga eso? Señor, que vuelvan mis hijos porque esa sería mi felicidad. ¿En serio? ¿Realmente quieres eso? ¿Por qué no pruebas conmigo? Dice Dios. ¿Sabe quién fue el primero que sintió gozo cuando usted aceptó a Cristo? Yo le dije que no sentí nada, ¿no? Quiero que se coloque de pie un momento, por favor. Cuando yo acepté a Cristo no sentí nada. Tomé una decisión. Pero después me enteré que cuando yo acepté a Cristo sí sintieron un gozo enorme, grande. Se hizo una fiesta por mí. ¿Dónde fue esa fiesta? ¿Dónde fue esa fiesta? ¿Dónde se hizo fiesta cuando usted aceptó a Cristo? ¿Quién sintió gozo cuando usted aceptó a Cristo? Dios, la Biblia dice que Dios, los ángeles, todos sintieron gozo. Todos fueron felices y llenaron de gozo cuando usted aceptó a Jesús en su corazón. Hubo una fiesta en el